Y precisamente hoy nos vamos a sumergir en ese tejido ancestral. Nuestra exploración se centra en un milenio de historia, en una región que a muchos podría sonarles, pues, lejana, Huejuquilla el Alto, en el extremo norte de Jalisco. La guía para este viaje es la increíble investigación de la arqueóloga Mariaretti Gers. Una joya de trabajo. Y la misión que nos planteamos es adentrarnos en el mundo de la cultura chalchihuiteña en esta zona. Queremos entender quiénes eran, cómo vivían y sobre todo qué nos dice su legado sobre un mundo que estaba conectado de maneras que nos van a sorprender. Ujú. O sea, desde el centro de México hasta el suroeste de Estados Unidos, se trata de humanizar el paisaje, de escuchar las historias que guardan las piedras. Y es importante aclarar algo desde el principio, el marco de tiempo. Lo que vamos a explorar es una fotografía de un momento muy específico, la ocupación de esta cultura, la chalchihuiteña, durante el primer milenio de nuestra era. Ok. Pero la historia completa de la región es mucho, mucho más larga y compleja. La propia fuente deja claro que los que vivieron antes y después de ellos tenían modos de vida muy distintos. Hubo cambios profundísimos a lo largo de los siglos que apenas empezamos a desentrañar. De acuerdo. Ok, vamos a desempacar esto. Para empezar, hay que imaginarse el reto que enfrentó el equipo de investigación en los años 70 y 80. Uf, otra época. La tecnología no es la de hoy. Estaban explorando una región vastísima y muy accidentada, desde Huejuquilla hasta Tenzompa. A pie y a caballo. Exacto. Era imposible cubrirlo todo, así que hicieron un muestreo, recorriendo las cuencas de los ríos Tenzompa, Huejuquilla y Chapalagana. Un trabajo monumental. Hoy usamos drones, GPS, imágenes satelitales. Claro. En ese entonces, las herramientas principales eran la brújula, las botas y, fundamentalmente, el conocimiento local. No podías llegar como un extraño a descubrir nada. Necesitabas a alguien que ya conociera la tierra. Y aquí es donde la historia se pone fascinante y entra un personaje que parece de verdad sacado de una novela. Ajá. La fuente nos presenta a don Alejandro Huízar, a quien todos conocían como Don Cando. Don Cando. Un vaquero, nacido en plena Revolución Mexicana, que se pasó la vida recorriendo como vaquero solitario las tierras de la antigua hacienda de San Juan Capistrano. Conocía cada cañada, cada manantial, cada lugar con un nombre antiguo. Él fue la clave de todo. La investigación lo describe no solo como un guía físico, sino como un maestro. ¡Wow! Les enseñó a los arqueólogos a leer el paisaje, a distinguir, por ejemplo, los cimientos de una casa prehispánica de los restos de un rancho del siglo XIX. Su conocimiento era una biblioteca viva de la historia oral y del terreno. Me encanta esa imagen. Un arqueólogo con sus mapas, sus teorías, sus métodos científicos y a su lado un vaquero que ha vivido 70 años en ese paisaje. Y es el vaquero el que le enseña. Y es el vaquero quien le enseña al científico a ver de verdad. Es un recordatorio de que el conocimiento no solo está en los libros. Exacto. Es la demostración de que la arqueología, en su mejor versión, es un diálogo humano. La colaboración entre la ciencia académica y esa sabiduría local personificada en Don Cando fue indispensable. Claro. Sin esa guía, muchísimos sitios se habrían perdido o malinterpretado, y es gracias a esa colaboración que hoy existe el Museo Comunitario Tatutzima en Huejuquilla el Alto, ¡Ah, qué bien! donde la propia comunidad puede conectar con ese pasado. Hablemos entonces de esa gente que estudiaron. La fuente los identifica como parte de la cultura chalchihuiteña. ¿Qué significa eso para quien no está familiarizado con el término? A ver, es un término arqueológico que agrupa una serie de pueblos que compartieron una cultura muy distintiva en la frontera norte de Mesoamérica, principalmente en lo que hoy es Zacatecas, Durango y Jalisco. Sitios más famosos como La Quemada o Alta Vista son el corazón de este mundo. Ok. Compartían un estilo arquitectónico, un tipo de cerámica muy particular, rituales, eran parte de un mismo universo cultural. Pero para ser más específicos con la gente de esta región, la investigación propone llamarlos huistleños, Huistleños. ¿Por qué ese nombre? en referencia al cerro del Huistle, que fue el lugar central de las excavaciones más importantes. Ah, claro. Les da una identidad propia dentro de ese gran universo chalchihuiteño. Eran, digamos, los chalchihuiteños del Huistle. Huistleños. Me gusta. Y la imagen que nos pintan de su vida cotidiana es sorprendente. No eran grupos dispersos viviendo en el campo. Para nada.
Por ejemplo, en un sitio como el Cerro del Pueblo, cerca de Tenzompa, te encuentras con una comunidad densa, súper organizada y planificada. Los textos hablan de terrazas para construir, enormes muros de contención, patios que seguramente eran de grupos familiares e incluso bases para graneros pegadas a las casas. Lo cual nos dice mucho sobre su organización social. Construir esas terrazas y muros requiere un trabajo colectivo muy coordinado. Una chamba enorme. No es algo que una sola familia pueda hacer. Implica una autoridad o un sistema de cooperación muy bien establecido para modificar el paisaje a esa escala. Eran ingenieros de su propio entorno. Y mencionan un detalle que parece muy específico: plataformas en forma de T. ¿Eso tiene algún significado particular? Muchísimo. En la cosmovisión mesoamericana, la forma de T a menudo se asocia con el viento, con el aliento vital, con el dios Écatl Quetzalcóatl. ¡Wow! También se interpreta como un portal, una entrada al mundo sobrenatural. Encontrarlas aquí, en lo que podrían ser pórtigos o vestíbulos de salas de consejo, sugiere que las decisiones políticas no se separaban de lo ritual. Gobernar era un acto sagrado. Y lo más importante es un rasgo arquitectónico que los conecta directamente con los grandes centros de poder como la Quemada. Hablaban el mismo idioma político y simbólico. ¡Qué interesante! Y la fuente hace una comparación muy reveladora. Ajá. Este patrón de asentamiento tan denso y compacto de los huistleños choca de frente con el del pueblo de Tenzompa de la época colonial, que fue fundado por familias huicholas. Sí, es un contraste perfecto. En ese caso, las casas estaban muy dispersas, reflejando una forma de entender la comunidad y el espacio completamente diferente. Nos muestra cómo dos culturas, en el mismo paisaje, pueden tener visiones del mundo radicalmente opuestas y plasmarlas en la forma en que construyen sus hogares. Pero a pesar de vivir en estas comunidades tan organizadas, no todo era agricultura y rituales. Su mundo interior parece haber sido increíblemente rico, pero el mundo exterior era muy peligroso. Definitivamente. La seguridad era un problema constante. Así es. Eran campesinos, pero no podían darse el lujo de no ser guerreros. Y la prueba está en la arquitectura. La fuente describe los dispositivos defensivos como extremos. Extremos. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿De quién se defendían con tanto ahínco? No lo sabemos con certeza, pero la necesidad de protección era tan grande que modificó todo su modo de vida. Entonces, ¿por qué había tanto conflicto? ¿Era una guerra constante? Fíjate que todo apunta a que la guerra era por temporadas. No se la pasaban peleando todo el año. Ah, ok. La hipótesis es que la bronca ocurría principalmente durante la temporada de secas. ¿Y por qué en la temporada de secas? ¿Qué tenía de especial esa época del año para la guerra? Principalmente dos cosas. Primero, la logística. Los ríos bajaban su caudal y dejaban de ser barreras naturales, así que era más fácil moverse para los grupos armados. Tiene sentido. En los graneros, y la siembra para el siguiente ciclo aún no empezaba. Había, por decirlo de alguna manera, tiempo libre y jóvenes disponibles para el conflicto. Tiene toda la lógica. Y esta arquitectura del miedo, como podríamos llamarla, ¿cómo se veía en la práctica? Un ejemplo perfecto es un sitio llamado Cerro de los Indios. Es básicamente un rancho familiar, pero construido en un lugar estratégicamente brillante. ¿Ah, sí? Está rodeado casi por completo por un meandro del río, que actúa como un foso natural. Y los pocos accesos por tierra que quedaban fueron sellados con murallas y bastiones. O sea que vivir en un lugar así, con el río como foso y murallas, no era una elección de qué bonita vista. Para nada. Era una necesidad de supervivencia. ¿Cómo impacta eso en la vida diaria? Me imagino que los niños no podían simplemente salir a jugar al campo. Definitivamente no. Es una mentalidad de asedio constante. Cada decisión, desde dónde almacenar el maíz hasta cómo construir tu casa, está dictada por el miedo y la defensa. La propia comunidad se define por su capacidad de protegerse. Vives en una fortaleza, y eso moldea tu carácter, tu sociedad y tu relación con tus vecinos. El paisaje no es un hogar, es un tablero de ajedrez estratégico. Y a pesar de vivir en este estado de alerta, su universo espiritual era increíblemente rico. Para entenderlo, parece que hay que mirar al río. No solo era un foso defensivo, sino que para los huistleños, el río de Huejuquilla era un espacio sagrado, un centro religioso y político. Y la prueba, literalmente, está grabada en la piedra.
Te refieres a los dos grandes conjuntos de grabados rupestres, los petrograbados. Exacto. Y lo crucial aquí es que podemos atribuírselos con bastante certeza a los huistleños y no a grupos posteriores. ¿Cómo saben eso? La razón es que algunos de los motivos que dibujaron en las rocas son idénticos a los que usaban para decorar su cerámica, la cual ha sido fechada por carbono 14 entre los años 550 y 900 de nuestra era. Ah, claro. La conexión es directa, es su firma en el paisaje. Ok, entonces, ¿qué veían en esas rocas? ¿Qué historias querían contar? Entre todas esas imágenes, la fuente dice que hay una que es la escena dominante. ¿A qué se refieren? La escena principal es la que narra el viaje del sol. En las rocas que miran al este, donde amanece, grabaron imágenes del sol ascendente, representado como un águila. Ajá. Y en las rocas del oeste, donde se pone, está el sol descendiendo, penetrando en el inframundo. Es el ciclo cósmico diario, el drama de la vida y la muerte plasmado en el paisaje del cañón. ¡Wow! El río mismo se convierte en el escenario de esta obra cósmica. ¡Qué maravilla! Y además de este gran relato solar, ¿qué más grabaron? Hay figuras de guerreros chalchihuiteños, muy característicos, con sus altos escudos rectangulares, profusamente decorados. Ok. Pero lo interesante es que no son escenas de combate, no se están peleando entre ellos. La interpretación es que son escenas de pactos, de alianzas. Estos lugares no eran solo para decorar, eran santuarios, lugares donde se llevaban a cabo rituales para refrendar pactos, tanto entre los diferentes grupos de huistleños como con sus propias divinidades. Ok. Eran contratos sociales y espirituales grabados en piedra para que perduraran. Entiendo. Entonces, la guerra era contra otros, pero entre ellos buscaban la unidad a través de rituales en estos lugares sagrados. Precisamente, y esa violencia contra los otros se canalizaba hacia lo que conocemos en Mesoamérica como la guerra sagrada. La guerra sagrada. Alimentaba al sol y garantizaba que saliera cada día. ¡Qué fuerte! Y los trofeos de esta guerra, los cráneos de los sacrificados, se exhibían públicamente en estructuras que conocemos como tzompantlis. Es un concepto que nos parece brutal, pero que para ellos era fundamental para mantener el equilibrio del universo. Y en esas rocas hay otra representación fascinante. El juego de pelota, Ujú. que es la quintesencia del ritual mesoamericano. Incluso encontraron una cancha pequeña en la cima del Cerro Colomos. Y esa pequeña cancha es más importante de lo que parece. Esas canchas de dimensiones reducidas son una característica de toda la cultura chalchihuiteña. Pero no solo eso. Hay más. La fuente señala que se encuentran en sitios tan lejanos como el desierto de Arizona, en asentamientos de la cultura Hohokam. Un momento. A ver, ¿una cancha de juego de pelota en Jalisco es similar a una en Arizona? Ahí hay un hilo del que hay que tirar. ¿Qué tan conectados estaban? Ese es el punto de inflexión. Aquí es donde la historia local de los huistleños se vuelve continental. Para entenderlo, la fuente los conecta con un nombre que es casi legendario: los tolteca chichimecas. Cuidado, porque chichimeca es una palabra con muchas connotaciones, ¿no? La mayoría la asocia con los grupos cazadores-recolectores del norte. Es una aclaración fundamental. No se refiere a los grupos que los aztecas llamaban chichimecas de forma un tanto despectiva. Ok. En el contexto del primer milenio, Tolteca Chichimeca se refiere a estos pueblos agricultores y urbanos de la frontera norte de Mesoamérica. Eran gente sofisticada, portadores de la alta cultura, los toltecas de su tiempo, que vivían en los límites del mundo civilizado. Entendido. Pero la historia de estos tolteca chichimecas, los huisleños, en esta región tuvo un final. Hacia el siglo IX o X, todo el territorio fue abandonado. ¿Qué pasó? Es el gran misterio de la arqueología del norte de México. Hay un colapso generalizado, probablemente ligado a cambios climáticos que hicieron la agricultura insostenible. Ah, claro. Pero no desaparecieron. Lo que siguió fue una diáspora, una dispersión. La arqueología sugiere varias rutas. Algunos se fueron más al norte, hacia Durango. Ujú. Otros se adentraron en la Sierra Madre Occidental. Y otros más regresaron al sur, a las tierras de sus ancestros, y participaron en la formación de los nuevos centros de poder que estaban surgiendo, como la Tula cosmopolita o incluso en los inicios de lo que sería el Imperio Tarasco. Eran un pueblo en movimiento. Y de nuevo, la historia parece estar contada en las rocas. Hay un panel de grabados que la fuente describe como una posible síntesis de este viaje. Sí, Mencionan personajes caminando hacia el norte, escenas que parecen de migración y conquista,
Y dominando la escena, un personaje más grande que está tocando una flauta. Y ese flautista no es un personaje cualquiera. Es la pieza final del rompecabezas. ¿Así? Ese motivo, el hombre jorobado tocando la flauta, es un vínculo directo, casi una firma, que los relaciona con las comunidades Hohokam de Arizona. Un personaje similar, a veces conocido como Cocopelli, es una figura central en la mitología de los pueblos del suroeste de Estados Unidos. A ver, déjame entender esto bien. Me estás diciendo que una historia que un abuelo Hopi le cuenta a su nieto hoy en Arizona sobre sus orígenes Ajá. tiene su eco, su prueba material, en un grabado en una piedra en un cañón de Jalisco de hace más de 1000 años. La conexión parece casi de ciencia ficción. Exacto. Y eso es lo que hace a este hallazgo tan revolucionario. No es solo arqueología, es la confirmación material de una memoria continental. Las tradiciones orales de los pueblos pueblo, como los Hopi o los Zuni, transmitidas por generaciones, conservan el recuerdo de un origen lejano, en el sur. Hablan de una larga migración ancestral. Híjole. Y de repente la arqueología en Huejuquilla encuentra la evidencia que parece confirmar esa memoria. El flautista es el símbolo de ese viaje, de esa conexión. Entonces aquí es donde todo cobra sentido. Los huisleños no eran un grupo aislado en una frontera perdida. Para nada. Estaban literalmente en la convergencia de dos mundos, el corazón de Mesoamérica y el suroeste de los actuales Estados Unidos. Eran un eslabón clave en una cadena cultural larguísima. Precisamente. Eran un pueblo puente, un nodo en una red de intercambio de ideas, tecnologías y creencias que abarcaba miles de kilómetros. Su historia no es solo local, es una pieza fundamental para entender la historia profunda de Norteamérica. Para recapitular entonces, lo que hemos descubierto gracias a esta investigación es que Huejuquilla no era una frontera aislada y bárbara. Fue el hogar de una sociedad compleja de campesinos guerreros, los huisleños. Vivían bajo una amenaza constante, pero desarrollaron una vida espiritual riquísima, grabada para siempre en las rocas de sus cañones sagrados. Exacto. Y lo más impactante, formaron parte de una red de intercambio y migración que se extendía desde el centro de México hasta Arizona. Las piedras de Jalisco guardan ecos de historias que se cuentan hoy en las comunidades Hopi. Y esto nos lleva a la reflexión final que la propia fuente nos deja. Todo este patrimonio cultural, los vestigios arqueológicos, el arte rupestre, es una riqueza invaluable. Claro. Es un legado que ha durado más de 1000 años, pero al mismo tiempo es increíblemente frágil. Puede ser destruido por la ignorancia, por la indiferencia, por un proyecto mal planeado. La pregunta que queda flotando en el aire, y que no es solo para los habitantes de Huejuquilla, sino para todos, es una pregunta sobre el futuro. ¿Y cuál es esa pregunta? Si las futuras generaciones sabrán reconocer el valor de estas historias grabadas en el paisaje, si sabrán estudiarlas, protegerlas y asegurarse de que sigan contando su relato, o si permitiremos que el tiempo y nuestra propia indiferencia las borren para siempre, dejando el paisaje mudo.